En este video vamos a analizar las relaciones entre los países del mundo que tienen más y menos poder. Cómo se vinculan entre sí, cómo es que algunos de ellos llegaron a tener ese poder y cómo es que otros están en cierta medida subordinados al poder de los primeros. Nos vamos a valer de la teoría de la insubordinación fundante del politólogo Marcelo Gullo, de sus ejemplos y a examinar las objeciones que podrían plantearle quienes tienen otras perspectivas políticas. Gullo encuentra que los países pueden alcanzar un umbral de poder que les permite convertirse en actores independientes y participar de la construcción del orden internacional. Algunos pueden tomar decisiones que afecten a otros países, subordinar a otros estados e incluso imponer una hegemonía mundial. Y el poder les permite determinar qué es lo que hacen en su propio territorio. Otros países no logran adquirir suficiente poder y se convierten en subordinados, incapaces de defender su autonomía. Son meros objetos de los intereses de otros estados más poderosos. ¿Cómo es posible que algunos países adquieran poder y otros no, según esta teoría? En este video te lo explicamos. Una primera tesis de Gullo es que en cada periodo histórico los estados se diferencian en subordinantes y subordinados, en centro y periferia. Las relaciones internacionales son asimétricas. El centro impone las normas y obtiene los mayores beneficios en los intercambios económicos. Y la periferia ofrece bienes y servicios de menor valor y se somete a las normas del centro. La igualdad jurídica de los estados es una ficción, dice Gullo, porque en los hechos su aplicación depende del poder de cada estado. El derecho internacional es una red que atrapa a la mosca más débil y deja pasar a la más fuerte. El hecho de que un acto sea sancionado o quede impune depende del poder de quien lo realiza. El umbral de poder es el poder mínimo que necesita un Estado para tener autonomía y no caer en la subordinación. Es relativo al momento histórico y depende del poder de otros Estados. Cuando se formaron los grandes estados nacionales, se elevó el umbral de poder, y otras unidades políticas, como las ciudades-estado de la península itálica, se convirtieron en estados subordinados. Cuando Gran Bretaña se convirtió en el primer gran estado industrializado, elevó el umbral de poder que otros estados necesitaban para mantener su autonomía y no caer bajo la subordinación británica. La segunda tesis de Gullo es que los países subordinantes, particularmente Gran Bretaña y Estados Unidos, tienen una suerte de duplicidad, una hipocresía que se da entre las políticas que adoptan de hecho y las que propagan ideológicamente. La industrialización británica se basó en el proteccionismo del mercado doméstico y la ayuda estatal. Pero mientras Gran Bretaña se beneficiaba con esa política, Adam Smith, John Locke y otros autores por el estilo propagaban el libre mercado, la eliminación de la intervención estatal y la división internacional del trabajo. En el siglo XX, Estados Unidos adoptó la misma duplicidad, la misma hipocresía, dice Gullo, y se convirtió en el mayor defensor mundial del libre comercio luego de aprovechar durante 100 años los beneficios del proteccionismo. El libre mercado se publicita como si fuese un principio científico universal a través de organismos estatales, universidades, think tanks, fundaciones privadas y medios de comunicación. Gracias a esa duplicidad, a esa hipocresía, Gran Bretaña y Estados Unidos lograron persuadir a otros países para que no sean proteccionistas, que acepten ser productores de materia prima, es decir, que acepten la división internacional del trabajo, y que no intenten industrializarse, una posición política que los llevó a constituirse pasivamente en mercado para los productos industriales, primero británicos, luego norteamericanos, y a permanecer como simples productores de materias primas. Es el doble discurso del haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Los países que ganaron su prestigio y su poder gracias a las políticas proteccionistas lo ocultarían. Prescriben la receta contraria y critican a cualquier estado que quiera seguir sus pasos. De ese modo retiran la escalera que ellos mismos utilizaron para construir su poder. Una tercera tesis de Gullo es que la insubordinación fundante es necesaria para que los estados periféricos se conviertan en sujetos y no en objetos de la política internacional. La insubordinación ideológica consiste en el rechazo del pensamiento dominante que los países centrales promueven en los países periféricos. El impulso estatal es el conjunto de políticas del Estado destinadas a crear o aumentar su poder. Incluye subsidios estatales a actividades científicas o tecnológicas, inversiones públicas, protección del mercado interno. Esta tesis no implica que todas las políticas proteccionistas hayan sido exitosas, es más, algunas han fracasado.
Gullo apoya su teoría analizando las 3 etapas de la globalización y la construcción de poder de 5 países. La globalización es un conjunto de procesos históricos que llevaron a unificar el mundo en un solo sistema de intercambio económico. Puede ser entendida como la sucesión de 3 etapas. La primera ocurrió con los descubrimientos marítimos de los siglos XV y XVI. En esa época, Portugal y Castilla buscaban llegar a los pueblos asiáticos eludiendo el poder islámico. Para lograr ese objetivo tuvieron que construir las carabelas, que eran barcos destinados a cruzar el océano, muy distintos a las galeras que se usaban para navegar en el Mediterráneo. Es un ejemplo de cómo las necesidades políticas suelen generar avances tecnológicos. Los cambios ocurridos en esa época llevaron al incremento de poder de Portugal y España, y luego de Inglaterra, Holanda y Francia, y un declive del poder islámico y de las ciudades-estado de la península itálica. En esta primera etapa, el liderazgo fue de España y desafiado por Gran Bretaña. La segunda globalización ocurrió con la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX y configuró la división entre un centro industrializado y una periferia productora de materias primas. En los siglos XVIII y XIX surgieron el telar mecánico, la máquina a vapor, el barco a vapor, el ferrocarril y el telégrafo. Inglaterra lideró esa etapa y su hegemonía fue desafiada primero por Francia y luego por Alemania. Durante esa etapa, los estados latinoamericanos se independizaron de España y Portugal, pero adoptaron el proyecto de Adam Smith, se incorporaron al comercio mundial como proveedores de materias primas, importaron productos industriales y no incorporaron el impulso del Estado para industrializarse. Esta elección provocó que siguieran en un estado de subordinación. En cambio, Estados Unidos y Alemania lograron independizarse mediante la insubordinación fundante, adoptando políticas proteccionistas. La tercera etapa es la que tiene de protagonista a los Estados Unidos, convertido en una superpotencia mundial por su poder militar, económico y cultural. Este poder se debe en gran parte a la revolución tecnológica iniciada en la década del 60. En esa época, debido a la competencia con la Unión Soviética por la conquista del espacio, el gobierno de Estados Unidos financió diversas investigaciones tecnológicas que dieron lugar al láser, la fibra óptica, las tomografías computadas, el horno microondas, el papel film y las comidas congeladas. Esta revolución tecnológica modificó la vida en todo el mundo e incrementó el poder de los Estados Unidos. Inicialmente Gran Bretaña era pobre y vivía de exportar lana en bruto a los Países Bajos, pero comenzó a construir poder a partir de una serie de políticas proteccionistas exitosas. En 1651, el Parlamento inglés aprobó la Ley de Navegación. Solo permitía importar mercancías a Inglaterra en barcos ingleses, bajo mando de ingleses, con una proporción de 3/4 de marineros ingleses. Es un ejemplo de impulso estatal que desarrolló la industria naval inglesa. En poco tiempo, la Marina británica se convirtió en la primera del mundo. Gran Bretaña desarrolló una política de sustitución de importaciones para desarrollar la industria textil local, prohibió la exportación de ovejas y la importación de productos textiles y otorgó a las empresas textiles terrenos al lado de los ríos. ¿Por qué ahí? Bueno, porque era la fuente de energía antes de la Revolución Industrial. Los productores ingleses no podían competir internacionalmente porque los Países Bajos tenían mejores precios y mejor calidad. En esa etapa, Inglaterra puso los intereses de la industria por encima de los intereses del comercio para consolidarse como Estado industrial. La apertura al libre mercado ocurrió en una segunda etapa, cuando ya la industria británica estaba bien establecida. La industria textil británica se había consolidado y había logrado ser vanguardia para la época. En ese momento, Gran Bretaña prohibió la exportación de lana, lo que perjudicó a los Países Bajos, que no podían trabajar por falta de materia prima. De ese modo, Inglaterra bajó sus costos de producción y se convirtió en líder de la industria textil europea. A fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, Gran Bretaña cambió su fuente de energía. Pasó de usar los ríos a usar el carbón con la invención de la máquina a vapor. Para ese entonces ya era potencia en la industria textil europea. Publicitó una ideología política opuesta a la que de hecho había practicado. Promovió el libre comercio y rechazó las barreras proteccionistas. Planteó que la división internacional del trabajo no debía tocarse, Inglaterra debía dedicarse a la industria y otros países a producir materia prima. Esta duplicidad le permitió conservar el poder y dificultar que otros lo obtuviesen. Gullo analiza otros procesos exitosos de industrialización que tuvieron lugar en Estados Unidos, Alemania, Japón y China.
En cada caso, la superación de la condición periférica fue posibilitada por el rechazo del pensamiento librecambista y antiproteccionista que funcionaba como ideología de dominación. Esa insubordinación ideológica permitió construir una política eficaz de industrialización, y eso se logró mediante el impulso estatal y la protección del mercado doméstico. A fines del siglo XVIII, 13 colonias que Gran Bretaña tenía en América del Norte tuvieron una insubordinación fundante. Esto logró crear el primer Estado-nación industrial fuera de Europa, pero ese fue solo el inicio de un proceso de insubordinación ideológica y económica que llevó a la Guerra Civil. Luego de la Revolución se enfrentaron dos proyectos. El sur de Estados Unidos buscaba mantenerse como productor de materia prima y el norte buscaba industrializarse. Alexander Hamilton, secretario del Tesoro en la presidencia de Washington, planteó la teoría de que la industria naciente es como un niño, necesita protección. Luego la protección disminuye y finalmente debe cesar para lograr la independencia. La industria naciente del norte no podía competir con los productos más baratos y de mejor calidad importados de Gran Bretaña. En 1789 se promulgó una ley que reducía los impuestos a los barcos fabricados en Estados Unidos, lo que lógicamente incrementó la construcción de barcos en ese país. También hubo leyes proteccionistas en otras industrias. Esta tensión, entre otros factores, llevó al enfrentamiento entre el norte y el sur, pero en las décadas siguientes los legisladores del norte apoyaron políticas proteccionistas y los del sur no las querían. Ganó el norte y en las décadas siguientes Estados Unidos promulgó varias leyes proteccionistas que resultaron ser exitosas. Ejemplos similares pueden ser encontrados en Alemania, en Japón y en China. Alemania estaba formada inicialmente por un conjunto de estados subordinados, sin conciencia nacional y con una dirigencia corrupta. El proceso para superar su estado de subordinación comenzó con la unión aduanera de los microestados en 1844 y culminó cuando logró la unidad política y la industrialización en la época de Bismarck en 1871. Se desarrollaron varias iniciativas estatales, entre ellas el Banco Nacional de Desarrollo, que prestaba dinero a los empresarios alemanes que instalaran una industria. Para lograr la industrialización se crearon escuelas técnicas que contrataron profesores británicos y copiaron, como es lógico, la industria británica. Inicialmente los productos eran de baja calidad y los ingleses los obligaron a poner Made in Germany, cosa que no fueran confundidos con la High British Quality. Con el tiempo lograron mejorar los productos y convirtieron al Made in Germany en una marca de prestigio. Japón era un país pobre, con poca materia prima, solo tenía minas de cobre. En 1853 entró en una crisis, de la cual comenzó a salir en 1868 con el inicio de la Revolución Meiji. Esa etapa se focalizó en lograr una industrialización acelerada para reconstruir el poder nacional. El Estado creó empresas industriales de gestión estatal, las minas fueron estatizadas y luego se las privatizó buscando crear una burguesía nacional. China era hace un siglo proveedor barato de materias primas. Durante el gobierno de Deng Xiaoping, entre 1978 y 1988, se comenzó a aplicar una libertad de mercado selectiva bajo control estatal. El crecimiento del PBI desde la década del 80 llegó a producirse a un ritmo de 10% anual. El modelo de desarrollo era el de un capitalismo nacional conducido por el Estado central. Los líderes en la exportación de capital pasaron a ser dos empresas petroleras enteramente estatales. Desde 1990, el gobierno chino dirigió el impulso estatal al desarrollo de una capacidad tecnológica local que igualase a la de Occidente, principalmente en la industria automotriz y en la de las telecomunicaciones. El Estado chino envió a miles de científicos para que se formaran en universidades de Estados Unidos y Europa, y se crearon empresas conjuntas con empresas estatales chinas para generar una transferencia de tecnología. Podemos anticipar y responder a algunas posibles objeciones. En primer lugar, alguien podría objetar que el desarrollo industrial se produjo por otros factores, y no debido a las políticas proteccionistas, pero esto debería ser analizado en cada ejemplo en particular. Es importante tener en cuenta que la teoría de Guyot no implica que toda política proteccionista vaya a ser exitosa, o que el intervencionismo estatal sea deseable en todos los casos. Guyot reconoce que hay puntos óptimos, estrategias fallidas, etapas que requieren cambiar de estrategia. La teoría de Guyot es compatible con la posibilidad de que falle el proteccionismo. Me refiero a que falle en contextos particulares o que tenga efectos mixtos, parcialmente positivos y parcialmente negativos. Este video no pretende que la controversia quede resuelta en favor de una teoría. El propósito de este video es entender la teoría y el proyecto de investigación que genera.
El cherry picking es una estrategia que consiste en elegir ejemplos favorables a la ideología que uno profesa y desestimar o rechazar otros, los que no son favorables a ella. Alguien podría acusar al libro de Marcelo Gullo de cherry picking para dar una imagen errónea del apoyo empírico de cada tesis. Pero no es razonable llamar cherry picking a la situación en la cual la evidencia disponible es disputada por teorías rivales y los interlocutores no niegan esa disputa. Alguien podría objetar que Gullo apela a una teoría conspirativa, como si intencionalmente Gran Bretaña y Estados Unidos hubieran querido vender al mundo políticas de libre mercado mientras ellos se favorecían con políticas proteccionistas. Esto requeriría de un análisis caso por caso. Es posible que en algunos haya una intención de engaño y en otros no. Por ejemplo, no me consta que cuando Adam Smith, John Locke y otros autores liberales promovían el libre mercado hayan pensado en realidad que lo mejor era tener políticas proteccionistas para su propio país. No suena muy plausible. A la vez, hay que tener en cuenta que existen ejemplos de publicidad ideológica, ocultamiento de hechos y difusión de información falsa por parte de gobiernos, agencias de noticias, think tanks y el propio Hollywood. Alguien podría objetar que la teoría se focaliza en el conflicto entre estados y no entre otras unidades. ¿Por qué no focalizar el conflicto en municipios, provincias, organizaciones internacionales o de otro tipo? La respuesta es que Gullo piensa que el Estado sigue siendo el actor principal en las relaciones internacionales, pero reconoce que otras unidades políticas con y sin asiento territorial también pueden entrar en relaciones de cooperación o conflicto. Pero profundizar en esto requeriría de otro video. Por último, alguien podría tratar de desechar la teoría entera apelando a la posición política del autor. Por ejemplo, diciendo, pero el autor es favorable al Estado y contrario al libre mercado. Como si eso fuese suficiente para dar por concluido el debate. Esta actitud bloquea la posibilidad de diálogo y no contribuye al avance del conocimiento. Lo relevante para evaluar una teoría es analizar sus argumentos y sus evidencias, y confrontarlos con otras pruebas y argumentos en un debate en el que todos contribuyan para descubrir la verdad. Esto es lo contrario de la discusión que se lleva a cabo para ganar prestigio, para descalificar al otro o para imponer las propias opiniones. Los proyectos políticos deberían basarse en teorías científicas y en posiciones políticas abiertas al debate racional, evitando caer en el dogmatismo.